El pozo llevaba más de 10 años seco, pero esa mañana de marzo de 1962 devolvió algo peor que agua. El niño fue el primero en verlo. Bajó el cubo esperando polvo húmedo y escuchó el golpe. No metálico, no hueco. Un sonido blando, definitivo. Cuando los hombres del pueblo descendieron con cuerdas, encontraron un cuerpo encajado como un objeto olvidado. No había señales de lucha. El rostro estaba intacto, los ojos cerrados con una calma que incomodaba. Lo extraño no era la muerte, sino el cuidado. El cadáver había sido lavado. San Jerónimo de los Sauces no aparecía en los mapas federales. 40 casas, una iglesia sin campanas y una carretera que nadie reparaba. Allí las muertes se aceptaban sin preguntas, pero aquella no encajaba. El traje del hombre era demasiado caro para el lugar, de lino claro, planchado con precisión. Los zapatos no tenían polvo. Nadie lo reconoció. A 3 calles del pozo, Esteban Argueda Salazar desmontaba un reloj alemán sobre una mesa de madera. Sus manos eran largas, exactas, heredadas de su padre vasco, ingeniero ferroviario que murió sin tumba. Esteban no levantó la vista cuando el murmullo empezó a recorrer el pueblo. Ajustó un engranaje, escuchó el tic correcto y anotó algo en una libreta sin palabras. Solo símbolos. Lucrecia Hidalgo. Villaseñor estaba en la habitación trasera, clasificando frascos de vidrio. Había sido partera, antes de que el gobierno decidiera que ya no lo era. Sabía medir pulsos con 2 dedos y silencios con una mirada. Cuando oyó que habían sacado a un muerto del pozo, cerró el frasco con cuidado excesivo. ¿Era hombre?, preguntó sin emoción. Sí, respondió Esteban. Y no era de aquí. Esa noche, mientras el cuerpo descansaba en la sacristía, la pareja cenó en silencio. Pan duro, café negro. Afuera, los perros no ladraban. Lucrecia dobló una camisa limpia y la guardó en una caja junto a otras prendas, todas marcadas con pequeñas fechas cosidas a mano. Años atrás, en otro pueblo, habían cometido su primer error: confiar en que el pasado se quedaría enterrado. Aprendieron rápido. Desde entonces, no elegían víctimas por odio, sino por coherencia. Personas que oficialmente no existían, pero respiraban. Hombres y mujeres que caminaban con nombres prestados. El muerto del pozo había sido el primero en romper la rutina, y no sería el último. El hombre del pozo no tuvo nombre en el acta de defunción. El sacerdote escribió: varón no identificado. Cerró el libro y no volvió a pensar en él. Pero Lucrecia sí lo recordó. Recordaba cada rostro, incluso los que había visto una sola vez, bajo luces malas y decisiones apresuradas. Su verdadero nombre había sido Severino Bracamonte Iriarte. Murió oficialmente en 1946, atropellado por un tren de carga cerca de Orizaba. El expediente existía. El cuerpo, no. Lucrecia lo había sabido desde el principio, desde el día en que lo vio entrar a la botica, con una tos fingida y documentos nuevos, demasiado nuevos para un hombre de más de 50 años. Las mentiras envejecen distinto, dijo ella entonces. Siempre se les nota en las manos. El primer asesinato no fue impulsivo, fue una corrección. Ocurrió 4 años antes del pozo, en 1958, en un pueblo costero, donde el aire oxidaba los pulmones. Severino bebía jarabes para la tos todas las noches. Confiaba en ellos. No notó el cambio de sabor cuando Lucrecia ajustó la dosis, no lo suficiente para matar a un hombre sano, pero sí a uno que había sobrevivido demasiado tiempo a una muerte prestada. Tardó 2 días en morir, sin violencia, sin gritos. El médico local firmó un paro respiratorio. Nadie cuestionó nada. Así debía ser. Después vino la preparación.
Esteban limpió el cuarto con la misma paciencia con la que reparaba relojes antiguos. No se llevaron dinero. Solo documentos, una camisa, un anillo de cobre gastado. Objetos que probaban que Severino había existido 2 veces. El segundo fue una mujer en Puebla, registrada como viuda desde hacía 12 años. El tercero, un hombre en Veracruz que había cambiado de apellido 3 veces. Cada muerte fue distinta. Una caída mal calculada, una infección natural, un incendio doméstico iniciado con una vela. Ninguna dejaba huellas claras, pero todas compartían un patrón invisible. Las víctimas estaban oficialmente muertas antes de morir de verdad. Esteban anotaba cada caso en su libreta. No escribía nombres, solo fechas y círculos incompletos. Para él no era violencia, era cierre. Un mecanismo que debía terminar su ciclo. El error fue el pozo. San Jerónimo no tenía médico ni comisaría formal. El cuerpo permaneció demasiado tiempo expuesto. Alguien notó que las uñas estaban limpias. Otro comentó que el traje no era de la región. Un rumor llegó a la capital del estado, y con él un nombre que aún no significaba nada. Mauricio Beltrán Calderón. Investigador federal, 48 años, cansado de accidentes que se parecían demasiado a decisiones. Cuando Beltrán pidió los archivos de muertes antiguas reabiertas, nadie entendió por qué. Lucrecia sí. «Ahora van a mirar atrás», dijo cerrando otra caja. Y cuando miran atrás, siempre encuentran algo. Esteban detuvo el reloj que estaba reparando. El tic se apagó. Entonces habrá que terminar lo que falta. Mauricio Beltrán Calderón llegó a San Jerónimo de los Sauces sin sirenas ni escolta. Viajaba solo desde hacía años. Había aprendido que el ruido alertaba a los culpables y tranquilizaba a los incompetentes. Observó el pozo seco, el borde gastado por décadas de cubetas, y luego el informe. Varón no identificado, sin signos de violencia, ropa de buena calidad. «Esto no es un accidente», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Pidió archivos. Muchos. Registros civiles, libros parroquiales, actas de defunción olvidadas. No buscaba similitudes obvias. Buscaba ausencias. Personas que habían muerto sin dejar restos. Cadáveres sin familia. Identidades que se desvanecían con demasiada limpieza. La cadena comenzó a tomar forma cuando comparó 4 casos en distintos estados: Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guanajuato. Distintos métodos, distintas edades, distintos contextos. Pero todos compartían algo inquietante. Cada víctima había sido declarada muerta años antes de su muerte real. Mientras tanto, Esteban y Lucrecia no se detuvieron. El cuarto asesinato ocurrió en la Sierra de Oaxaca. La víctima era Amador Lisandro Kuhn, hijo de un comerciante alemán y una mujer mixteca. Oficialmente había muerto de fiebre tifoidea en 1943. En realidad, vivía como maestro rural bajo un nombre falso. Murió por asfixia accidental, según el informe. Humo de leña en una habitación cerrada. Esteban ajustó la escena para que pareciera descuido. Lucrecia cerró los ojos del muerto con la delicadeza de quien aún recuerda su antiguo oficio. El quinto fue distinto, demasiado público. En Veracruz, María del Refugio Tenorio Landa, registrada como fallecida en el parto de un niño que nunca fue suyo, cayó desde un balcón durante una fiesta patronal. Testigos dijeron que había bebido. El suelo dijo lo contrario. Beltrán recibió ese informe con una sensación incómoda. La muerte había ocurrido frente a demasiadas personas. El asesino se estaba apurando. La presión comenzó a sentirse. Un superior le sugirió dejar el caso. «Pueblos pequeños, problemas pequeños», le dijeron. Beltrán respondió con números. 5 muertos reales. Todos muertos oficiales antes de tiempo. No era coincidencia.
Era selección. El rastro lo llevó a las parteras sin licencia, a los archivos de nacimientos alterados en los años 40, a las manos que habían firmado documentos sin mirar. Un nombre apareció más de una vez, siempre en los márgenes, nunca en el centro. Lucrecia, Hidalgo, Villaseñor. Beltrán visitó la relojería de San Jerónimo un martes por la tarde. Escuchó el tic constante de decenas de mecanismos reparados. Observó a Esteban trabajar sin levantar la vista, como si el tiempo obedeciera solo a él. «Los relojes no mienten», dijo Beltrán. «No», respondió Esteban. «Solo repiten». Esa noche, Lucrecia entendió que ya no bastaba con terminar la lista. Ahora tenían que correr. El expediente recibió un número antes de recibir atención. Durante semanas fue solo eso. Un código en una carpeta gris, empujada de un escritorio a otro. A nadie le interesaba reabrir muertos antiguos en pueblos donde el polvo valía más que la memoria. A nadie, excepto a Beltrán. Cuando el caso fue oficialmente aceptado, ya no hablaban de accidentes. Hablaban de restituciones. Así las llamó un secretario joven, sin saber que había puesto nombre al monstruo. Beltrán reconstruyó el mapa sobre una mesa prestada. Hilos, chinches, fechas. No un recorrido caótico, sino uno cuidadoso. Los asesinatos seguían rutas viejas, caminos de parteras, trenes abandonados, puertos menores, lugares donde el Estado había pasado sin quedarse. La clave estaba en los registros de nacimientos de los años 40. Niños muertos sin cuerpo. Madres que firmaron sin saber leer. Allí aparecía una constante. Una mujer joven, siempre testigo, a veces ayudante, nunca protagonista. Lucrecia. Mientras tanto, Esteban y ella sentían el cerco. El último intento fue torpe. Un hombre en Querétaro, oficialmente muerto en un derrumbe minero, sobreviviente bajo otro nombre. El plan era simple. Falló cuando el hombre gritó. Un vecino vio demasiado. No hubo cadáver, pero hubo miedo. «Ya no controlamos el ritmo», dijo Esteban esa noche. Lucrecia no respondió. Estaba quemando papeles en el patio, uno por uno. Actas, copias, notas. Pero algunas cosas no ardían del todo. Beltrán regresó con orden de registro. La relojería estaba limpia, demasiado limpia. Encontraron primero lo invisible, una caja falsa bajo el piso. Dentro, ropa doblada con cuidado, camisas, pañuelos, vestidos, cada prenda marcada con una fecha cosida a mano. Luego los relojes. Algunos tenían grabados microscópicos en el interior. No nombres, días. En la habitación trasera, una caja más pequeña. Pulseras de hospital. Años 1941, 1943, 1947. Bebés que nunca crecieron oficialmente. El arresto fue silencioso. No hubo resistencia. Esteban cerró la puerta con llave antes de entregarse, como si el taller aún tuviera que esperar. Durante el interrogatorio, Lucrecia habló primero. «No matamos vivos», dijo. «Matamos errores». Beltrán entendió entonces que no buscaban perdón ni comprensión. Buscaban cierre. Y eso era lo más peligroso. El caso ya no podía cerrarse discretamente. Demasiadas pruebas, demasiadas preguntas y demasiado interés desde arriba. El taller quedó sellado con tablones y un sello federal que nadie respetó demasiado. Los vecinos miraban desde lejos, como si el lugar pudiera contagiar algo. Beltrán permaneció dentro horas después de que todos se fueron, revisando cada objeto por segunda vez. No buscaba más pruebas, buscaba entender. En el fondo del armario encontró la libreta de Esteban. No había frases, solo diagramas circulares, como mecanismos de reloj incompletos. Cada círculo correspondía a una fecha. Al cerrarse, alguien moría. El último estaba abierto. «No lo terminaron», murmuró. Los interrogatorios se realizaron por separado. Esteban habló poco.
Admitió cada muerte sin orgullo ni culpa. Explicó los métodos con precisión técnica, como si describiera una reparación mal hecha por otro. Un mecanismo defectuoso no se rompe solo, dijo. Alguien tiene que detenerlo. Lucrecia fue distinta. Recordaba nombres, lugares, rostros. Contó cómo en los años 40 las mujeres llegaban solas, cómo los niños cambiaban de brazos, cómo las actas se firmaban sin leer. No negó nada. Justificó todo. Ellos ya estaban muertos para el mundo, repitió. Solo los alcanzamos. El juicio no fue público en su totalidad. Demasiados nombres importantes aparecían en los documentos recuperados. Funcionarios, médicos, sacerdotes. El expediente se fragmentó. Algunas pruebas desaparecieron. Otras bastaron. La defensa intentó construir un relato moral. Habló de abandono estatal, de víctimas que se convirtieron en verdugos. No funcionó. La ropa de los muertos, las pulseras, los grabados en los relojes eran demasiado concretos, demasiado humanos. El veredicto fue rápido. Culpables de homicidio múltiple. La sentencia oficial: reclusión perpetua en una prisión federal. La real se decidió después, en una oficina sin ventanas. Beltrán recibió la orden una noche, sin firma. No preguntó nada. Tampoco protestó. Semanas más tarde, un informe interno registró un traslado. El vehículo sufrió un accidente en una carretera secundaria. No hubo sobrevivientes. El expediente se cerró con una nota breve. Fallecidos en cumplimiento de sentencia. En San Jerónimo, el taller nunca volvió a abrir. Los relojes dejaron de marcar la hora correcta. Algunos dicen que se detuvieron el mismo día. Beltrán pasó una última vez por el pozo seco. Ya no quedaba nada allí, solo tierra y silencio. El último círculo de la libreta nunca se cerró. El caso nunca tuvo un nombre oficial. En los archivos federales quedó como una serie de homicidios inconexos, resueltos por accidente administrativo. No hubo conferencia de prensa. No hubo fotografías. Solo un silencio cuidadosamente administrado. Mauricio Beltrán Calderón pidió el traslado 6 meses después. No dio razones. Nadie se las pidió. Había envejecido de golpe, como si el caso le hubiera quitado algo que no sabía que aún conservaba. La ilusión de que el pasado podía quedarse quieto. Antes de irse, volvió una última vez a San Jerónimo de los Sauces. El pozo estaba cubierto con una losa de cemento mal hecha. Encima, habían puesto una maceta. Nadie recordaba exactamente por qué. El taller de relojería seguía cerrado, las ventanas cubiertas de polvo. Beltrán forzó la puerta trasera. Dentro, todo estaba como lo habían dejado, excepto los relojes. Ninguno funcionaba. No estaban rotos, simplemente detenidos. En el centro del taller, sobre la mesa, alguien había dejado la libreta de Esteban. No figuraba en el inventario oficial. Beltrán la abrió. El último círculo seguía incompleto. No había fecha. No había cierre. Por primera vez desde el inicio del caso, sintió una incomodidad real. No por lo que habían hecho, sino por lo que habían creído hacer. Corregir, ordenar, cerrar. Pero el mundo no funcionaba así. Años después, algunos de los nombres implicados en los documentos reaparecieron en cargos públicos. Otros murieron tranquilamente. Las actas falsas nunca se corrigieron. Los niños intercambiados jamás supieron quiénes eran. El sistema siguió avanzando, como siempre, sin mirar atrás. De Esteban Argueda Salazar y Lucrecia Hidalgo. Villaseñor, no quedó nada oficial. Ninguna tumba. Ninguna fecha cierta. Solo rumores de una carretera vacía y un choque que nadie investigó demasiado. En San Jerónimo, a veces,
Alguien intenta arreglar uno de los relojes del taller. Siempre falla. El mecanismo parece correcto, pero el tic no vuelve, como si el tiempo, allí, se negara a continuar. Beltrán entendió la lección demasiado tarde. No todos los errores pueden corregirse sin crear otros peores. Y algunos círculos, por más que se intenten cerrar, están condenados a quedar abiertos para siempre.